Primero quisiera invitarles a que, después de haber escuchado la primera lectura, en el Salmo hay una palabra que nos invita, yo creo, como a tomar confianza, más confianza en el Señor. Dice el Salmo 36, apártate del mal, practica el bien, y tendrás una casa eternamente. Y en la aclamación antes del Evangelio dice, no permita Dios que yo me gloríe en algo, que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. La escucha de la palabra de Dios va unida a la meditación constante de su enseñanza, para que se impregne nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar la vida eterna. Si nos acercamos a servir al Señor, es necesario permanecer firmes en la santidad y estar preparados para la prueba. Ellos son ejemplo del verdadero servicio a Dios. Para eso están siendo llamados. Y los consejos que se dan como entereza de corazón, enderezar los caminos, mantenerse firme, ser paciente en las dificultades, confiar en Dios. En resumidas cuentas, se trata de aprender valorando lo que nos enseña la palabra de Dios. Necesitamos reordenar nuestros criterios, perseverando en nuestra respuesta a Dios, en medio de las dificultades y de las pruebas. Necesitamos soportar situaciones, esperando en el Señor, que es misericordioso y compasivo. Dios no permanece al margen del modo de ser de cada persona. Sostiene las pruebas, saca de la angustia y sale al encuentro de los que con sinceridad lo buscan. Es así como podemos aprender que todo lo que se vive en nombre del Señor produce fruto bueno. Todo se convierte en experiencia de la misericordia y de atención del mismo Dios para con nosotros. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará, dice la palabra. Después de escuchar esta primera lectura, de comentarla, pienso cuánto tenemos que tener en cuenta esto. Todos los sacerdotes, para permanecer fieles hasta la muerte, para los matrimonios, para ser fieles hasta la muerte, para los religiosas y religiosos, para permanecer firmes hasta la muerte, fieles hasta la muerte. Y así cada vocación, mantenerse firmes, fieles hasta la muerte, pero dejando que esta palabra nos toque, que esta palabra tenga que ver con nuestra vida y con nuestras dificultades que existen en toda vocación. Ninguna vocación, se vive resbalando. Todas las vocaciones se viven cuesta arriba, todas. Pero tener en cuenta que detrás de todo ello siempre estará Dios con nosotros. Bien, el Evangelio. Jesús hoy se nos presenta
instruyendo a los que ha llamado. Me imagino a Jesús después de haber escuchado lo que dijeron, que quién era el más importante, con paciencia, ya en casa, sentado, dice que se sentó, llamó a los 12 y empezó a dar su explicación. Dice que atravesaron Galilea. No quería Jesús que nadie lo supiera, porque necesitaba instruir, enseñar personalmente a sus discípulos, y así con cada uno de nosotros. Era conveniente dejarles bien claro cuál era su misión, cuál era su vocación, a qué habían sido llamados y a qué habían sido enviados. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, después de muerto a los 3 días, resucitará. Así como ellos no entendían lo que decía y al mismo tiempo les daba miedo preguntarle, muchas veces también a nosotros nos pasa lo mismo. Es muy importante aceptar el seguimiento de Jesús con todas sus consecuencias, sin lo cual no se llega a la resurrección. Todo nos parece entonces cuesta arriba. Y se trata de estar con Jesús, compartir con Jesús, aprendiendo como Jesús para poder continuar su obra. Ellos, los apóstoles, se preocupaban por lo que realmente les interesaba, pero para Jesús nada pasa desapercibido. El Evangelio nos presenta a Jesús en casa, en la intimidad. Le preocupa lo que a nosotros nos ocupa mientras vamos de camino, porque es en el camino donde se experimenta lo que Jesús nos ha enseñado, lo que Jesús nos ha dicho en su palabra, y nos sigue diciendo. ¿De qué discutían por el camino? También esto lo preguntó a los de Emaús. En este texto no hay respuesta. Cuando guardaban silencio, porque les daba vergüenza haber discutido acerca de quién era el más importante. Y sobre ello Jesús les enseñará también cómo lo que importa es comprender cómo el servicio al que han sido llamados, ponerse en el último lugar como servidores, como Jesús lo está haciendo, como quien está abierto a acoger lo que se le ofrece, a acoger aquello para lo que se ha sido llamado, acoger a los que no cuentan, a quienes no se les da importancia porque en ellos se le acoge a Jesús y en Jesús se acoge al mismo Padre que lo ha enviado. De modo que se trata de vivir la vida como Jesús la vivió. Jesús, Salvador de los hombres. Revista Ven y Sígueme. Gracias por escucharnos.